como creo en el camino. Porque creemos en Dios y creemos en su iglesia. Aquí en María Evangelizadora Radio nos complacemos en presentar Alfa y Omega con nuestro querido y reverendo Padre Rolando Torres. Como creo en la lluvia y en el sol, como creo en la mañana, en el viento, en la montaña, más allá de todo creo en Dios. Yo creo en Dios, más allá de mi alegría y también de mi dolor. Yo creo en Dios y no sé si muchas veces yo merezco su amor. Creo en Dios, como creo en los hijos y en el sol, como creo en el consuelo, en la tierra y en el cielo, más allá de todo creo en Dios. El cielo en su hogar y también por medio de Facebook Live, aquí conectado en vivo como todas las semanas para llevar el mensaje de alegría, de paz en este día tan hermoso, en este miércoles en el que celebramos a Nuestra Señora de los Dolores, porque ayer se celebró la exaltación de la Santa Cruz y hoy celebramos a la Virgen de los Dolores. Muchos no sé si lo saben, pero esto es una celebración muy antiquísima en la iglesia. Se viene celebrando desde los tiempos, desde el tiempo en el que Santa Elena encontró la cruz de nuestro Señor. ¿Y por qué se celebra exactamente en septiembre, el 14 de septiembre? Porque el 14 de septiembre fue cuando ella encontró la cruz de nuestro Señor, que obviamente pues tuvo la bendición de saber cuál era la Santa Cruz de nuestro Señor. La celebración fue ayer, pudo encontrarla y de esa manera ella pudo hacer el acto de adoración a la Santa Cruz y llevarla entonces a su hijo, el emperador Constantino, que recibe esta cruz y obviamente de ahí comienza esta devoción a la Santa Cruz. Así que esa celebración fue ayer 14 de septiembre, el día también que se celebró también me parece celebraron también México, celebró su independencia, si no estoy equivocado. Y también hoy se celebra Nuestra Señora de los Dolores y también muchos de nuestros países en Latinoamérica celebran su independencia también. Entonces que este mes va a ser un mes de muchas celebraciones y de muchos momentos de acción de gracias. Una historia que quiero compartir con ustedes y que es muy interesante fue la historia de cómo Santa Elena logra identificar la cruz de nuestro Señor. Sí, hoy es el grito, dice por aquí Miriam Cordero Cookie, dice que hoy es el grito en México. Así que hoy es que celebran Centroamérica, es hoy. Muy bien, perfecto. Padre, mañana es el día de la independencia de México, entonces mañana es hoy. Entonces, que me están confundiendo, que aquí que por favor me aclaren, porque todo el mundo está diciendo la cosa que no entiendo cómo es. Pero bueno, lo importante es que están celebrando todos, están celebrando su independencia, que esa es la importancia, que todos celebren y que den gracias a Dios. Dice, Chris dice, mañana celebramos el inicio de nuestra independencia. Hoy es el grito y mañana es el médico, padre. ¿Cómo es? Y mañana es el día, ok, muy bien. Así que pues les contaba, porque ya me sacaron de la onda en donde estábamos hablando de la Santa Cruz, la historia de cómo fue que Santa Elena pudo descubrir la cruz. Santa Elena, madre del emperador Constantino, estamos hablando de los primeros siglos del cristianismo. Entonces tenemos que ubicarnos. Los primeros siglos todavía estaba comenzando a establecerse el cristianismo en todo el mundo. Constantino, al ser el emperador de todas estas áreas, él tenía
tenía hasta cierto punto derecho, y él establece el cristianismo como religión oficial del imperio. Su madre Helena, mujer de mucha fe, quería de alguna manera particular, fíjense, es una vida fascinante. Yo les recomiendo que si ustedes tienen la oportunidad de leer un poco sobre la vida de Santa Helena, que lo hagan, porque estoy seguro que les va. Y esta es una de las películas que yo diría que deberían de producir algunos de estos directores de cine, y lo que producen es películas que no tienen sentido ni cabeza. Se ponen a producir películas que no tienen valores ni mensajes. Y miren qué bonito sería que alguien produciera una película que hablara sobre la vida de Santa Helena, la madre del emperador Constantino, que a pesar de toda la situación que estaba ocurriendo alrededor de su hijo, a pesar de la persecución del cristianismo que había, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, ella se mantuvo firme en su creencia de amar a nuestro Señor Jesucristo, y hasta el final de su vida estuvo fiel a la fe. Y en esta situación, en este momento tan drástico de la propagación de la religión católica, que ya se estaba comenzando a convertir en universal, Santa Helena le dice a su hijo Constantino que quiere ir a Tierra Santa para encontrar los lugares sagrados, los lugares santos, para poder de alguna manera u otra recobrar o restituir la fe, y para que se pueda de esta manera pues reconstruir un poquito el cristianismo, buscando la manera de encontrar todas estas cosas santas, el lugar donde nació, el lugar donde fue crucificado, lugares donde ella de alguna manera u otra podía encontrar que la fe fuera restituida. Además de que, y esto era algo muy triste, muchos de los emperadores romanos, fíjense en esto es histórico, le habían tomado tanta ira a la fe, al cristianismo y al mismo Jesucristo y a los que lo seguían, que ellos habían construido encima de los lugares que eran considerados santos. Así que si por ejemplo ellos sabían que en tal lugar se reunían para celebrar la Eucaristía dominical, que habían familias que iban a este lugar para adoración y para visitar, ellos, sobre todo los que se encargaban de la persecución del cristianismo y aquellos que eran que estaban en contra de la fe, lo informaban al imperio y ellos construían encima. Así que una de las cosas más terribles que encontró Helena era que muchos de los lugares santos eran templos paganos. Fíjense, esto se lo estoy diciendo, elementos históricos que me encantaría que ustedes estudiaran más y leyeran más. Es fascinante la historia de Santa Helena. Uno de los templos que ella encontró fue el lugar del Gólgota. Habían construido un templo a una diosa griega encima del lugar donde era considerado que había ocurrido la muerte de nuestro Señor. Hoy en día, y esto para también un dato curioso además de la historia de Santa Helena, el dato curioso es que hay muchos protestantes que están diciendo que ahí no fue donde ocurrió la muerte de Jesús, sino que fue en otro lugar, cosa que pues se los digo de corazón, tengan mucho cuidado con escuchar historias que muchos de nuestros hermanos protestantes las hacen para hacer plata. Y se lo voy a decir porque a mí me pasó en mi primer viaje a Tierra Santa, me ocurrió. Cuando nosotros fuimos por primera vez a Tierra Santa, fíjense, miren bien, esto es bien importante, lo que hace la plata. Nosotros fuimos a visitar los lugares, el lugar del nacimiento en Belén, el lugar del Gólgota, la visitación y lo demás. Pero nos dijeron,
vamos a ir al lugar donde Jesús fue bautizado. Fíjense. Y nosotros convencidos, nosotros fuimos a este lugar, un lugar hermosísimo, lleno de piscinas, lleno de ropa, de recuerdo, de velas, había hasta botellitas, te vendían. Era algo espectacular. Nosotros llegamos a ese sitio y nos quedamos, wow, qué bonito. Y el guía nos dijo, aquí es donde Jesús fue bautizado, el río Jordán, y nos vamos a ir a esta área. Todos los que estábamos en el grupo, que éramos 47 peregrinos, estábamos emocionados. Yo hice un acto de oración, les eché agüita a todos en la cabeza, todo el mundo, hasta uno de los que estaba con nosotros se metió de cabeza, se pusieron su bata que decía el río Jordán, y todo el mundo emocionado. Ese era el río Jordán, vamos al río Jordán, todos estaban convencidos. A mí me dio risa después, porque unos años después pasaron. Yo creo que pasaron como unos como 5 años, creo, no me acuerdo exactamente, pero pasaron un par de añitos más adelante en los que volví otra vez a visitar Tierra Santa. Esta vez hicimos el viaje, hicimos Jordania y Tierra Santa, que fue un viaje espectacular también, fue maravilloso. Pero cuando fuimos esta vez, el guía nos dice, y yo me quedé petrificado. El guía nos dice, hoy vamos a ir al lugar donde Jesús fue bautizado. Y yo dije, pues en mi cabeza y en la cabeza de algunos que los que estábamos allí, que habíamos estado en Tierra Santa, pues pensábamos que íbamos a ir al mismo sitio donde fuimos. Completamente diferente, mis hermanos. En la frontera entre Jordania y Tierra Santa, entre Jordania e Israel, hay un río que pasa y habían habido lluvias bastante fuertes, habían habido inundaciones y todo, así que el río estaba picado, estaba rojo de tierra, o sea. Y en ese lugar llegamos con las camionetas. Todavía lo estaban en construcción, lo estaban arreglando y lo demás. El guía que nos estaba llevando, el guía turístico, nos dice no se vayan a meter, si quieren se pueden mojar los pies y lo demás, pero no, el agua está bastante picada, no se los recomiendo. Pero y dice él, este es el área, aquí, así dijo, aquí fue donde Jesús realmente fue bautizado, entre Jordania y entre Tierra Santa, en esta línea donde está el río. Aquí se construyó y se encontró una de las iglesias más antiguas en el lugar donde fue bautizado Jesús, y todavía la iglesia está aquí. Y nosotros nos quedamos, espérate, pero el guía de la primera vez nos dijo que aquí no, que era en otro sitio. Él dice, sí, y a mí me da risa porque el guía nos dice, ese lugar lo construyeron los protestantes. Un pastor vino y como no le gustó el área, y como esta área era de los católicos y los ortodoxos y los no quiso construir acá, dejó acá y se fue y se construyó otro lugar y hizo todo un imperio de negocio. Allá todo es negocio, aquí es donde ocurrió el bautismo, decía. Y nos quedamos nosotros, yo me quedé sorprendido, porque él con datos históricos y con elementos históricos nos habló que ahí había sido el bautismo. Por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado. Lo mismo está pasando con el Gólgota. Muchos hermanos que están yendo a Tierra Santa están supuestamente yendo a otro lugar donde fue el sepulcro de Jesús, simplemente porque la piedra parece una calavera. Miren, esta es la razón que ellos dan, que la piedra parece una calavera, que el jardín es hermosísimo y que hay una tumba, caramba, porque hay una tumba hecha en la piedra. Esa no. Cuando Elena encontró el lugar del sepulcro, Santa Elena, vamos a decirlo con propiedad, ella encontró el lugar, estaba construido un templo pagano encima del lugar, o sea que había, en los primeros siglos había habido una iglesia o un pequeño lugar de peregrinaje que la gente iba. Entonces encima de eso habían construido un templo pagano, obviamente porque querían ocultar el lugar
donde Jesús había sido crucificado. Y en ese lugar, ahí estaba el monte Calvario, más arriba, y más abajo, al tiro de una piedra, era bastante lejos, está el Santo Sepulcro donde pusieron a Jesús. No podemos pretender que la montaña donde hicieron la crucifixión todavía esté. La montaña está el área donde lo crucificaron, pero el sepulcro está. Todos, obviamente, no se imaginan la cantidad de gente que va a este lugar tan maravilloso a visitar. Entonces ellos construyeron algo digno de nuestro Señor, una basílica, la Basílica del Santo Sepulcro, en honor al Señor. Pero ese es el problema. Nuestros hermanitos protestantes siempre quieren hacer lo suyo. Y la gente, mire, le da la cuerda y dice, no, allá no es aquí, que ya no es que. Claro, porque quieren que, fíjense cómo es la ideología del protestante, quieren que todos los peregrinos que van allá vayan al otro sitio, en donde verdaderamente se siente la presencia de Dios. Se los digo, es allí en el Santo Sepulcro. Todavía se siente la energía. Hay una celebración todos los años en los que los hermanos ortodoxos, nuestros hermanos ortodoxos, hacen la celebración de la luz en el momento de la celebración de la resurrección, en donde entra el obispo ortodoxo, solamente él, lo revisan, que no tenga nada encima, que no haya fósforos, que no haya nada, porque pues obviamente quieren saber que esto sea un milagro. Y se crea luz en este lugar, y se ha sentido energía espectacularmente energizada en este lugar de gran devoción para el pueblo cristiano. Y ahí fue donde, en este lugar, cerca de este lugar, en una cueva con muchas cruces, fue donde Santa Elena encontró varias cruces, fíjense, de muchos crucificados. Cuando Santa Elena va a este lugar, obviamente es imposible poder saber cuál es la cruz del Señor, porque habían miles y miles de personas que habían sido crucificadas y no se sabía cuál era. Hasta que llegan a varias cruces que pues muchos señalaban que eran las cruces de nuestro Señor. ¿Qué dice Santa Elena? Bueno, yo no sé cómo yo voy a poder saber cuál es la cruz del Señor, así que lo que vamos a hacer es que vamos a elegir a una persona que esté enferma. Vamos a pedir que esta persona toque la Santa Cruz de nuestro Señor, y el de los cuales reciba la sanación de su enfermedad. Esa es la Santa Cruz del Señor. Así que esta señora que estaba enferma, estaba muriendo, se acerca y empieza a tocar las cruces. Bueno, dicen ellos que habían varias, o no se saben exactamente cuántas, y mientras ella tocaba las cruces no pasaba nada. Llega a una cruz, una cruz que estaba puesta en un lugar que ni importancia tenía, y cuando ella la toca, queda sanada. Y ahí es como Santa Elena sabe que esa cruz contenía la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Toma la cruz inmediatamente, con mucho celo, la envuelven, la cuidan y la llevan a Roma, en donde en Roma pues se conserva, en la iglesia de la Santa Cruz se consigue y se conserva un pedazo bastante grande de la cruz de nuestro Señor, y que también fue distribuido a varios lugares del mundo. En Francia tienen un pedazo de la cruz de nuestro Señor. En España tienen un pedazo de la cruz de nuestro Señor. En Estados Unidos, en Washington y en California, hay 2 lugares donde tienen pedazos de la Santa Cruz. Obviamente en Latinoamérica también. Exactamente dónde, no sé, pero también en Latinoamérica hay varios países que tienen sus pedazos de la Santa Cruz de nuestro Señor. Y obviamente pues todo esto con la distinción y con el respeto que se debe a nuestro Señor y a la cruz que lo vio y que lo recibió, y que recibió su sangre, y que pues por la cual dio la vida por nosotros. Por su muerte y resurrección nos ha salvado el Señor. Así que esta es la historia
resumido, ¿no?, de lo que ocurrió con Santa Elena y de cómo ella descubrió la Santa Cruz de Nuestro Señor. Y el Papa Pío IX y otros papas decidieron que exactamente después de la celebración de la cruz, de la Santa Cruz de Nuestro Señor, debería de celebrarse a Nuestra Señora de los Dolores, la Madre Dolorosa, que estuvo al pie de la cruz, que no sintió miedo, que estuvo hasta el último momento con su hijo y que hasta cierto punto interiormente murió con él en ese momento de la crucifixión. Así que por eso es que la iglesia celebra a Nuestra Señora de los Dolores el día después de que se celebra la Santa Cruz. Así que ahí está la historia. Espero que les haya gustado. Un poquito de resumen. Salud para ustedes. Un poquito de café. Ay, qué rico está este café. Wow. ¿Quieren cafecito? Los invito a tomarse un café conmigo. Me encantaría poder invitarles a todos. Así que salud para ustedes, un poquito de café. Nunca hace mal en esta tarde. Salud. Muy bien, mis hermanos. Así que pues esa es la historia. Pero antes de comenzar, quiero hacer una oración. Y quiero hacer una oración de acción de gracias, fíjense. La semana pasada fue una semana de muchas bendiciones para mí y para mi familia. Tuve la oportunidad de celebrar la misa de sanación y liberación en Norwalk con la comunidad de San Ladislao y San José. Fue una misa espectacular, maravillosa. Estoy muy agradecido al Señor por ese momento de encuentro y quiero públicamente agradecer al Padre Edison Orozco, mi hermano del alma. Gracias por esa invitación y gracias por siempre confiar en mí y por siempre pues contar conmigo. Así que si hay algún parroquiano de la parroquia de San José o San Ladislao que está escuchando el programa o que lo escuche en algún momento, por favor, les pido encarecidamente que les den mis saludos al Padre Edison y que le digan que muchas gracias por ser el sacerdote que es para esta parroquia tan bendecida, con tenerlo a él como párroco San José y San Ladislao en Norwalk. Así que les cuento esto porque fue la misa de sanación el 1 de septiembre, miércoles. Tuvimos esta misa de sanación y fue espectacular. A pesar de las tormentas pudimos celebrar esta misa y fue maravillosa. Mucha gente recibió sanación, liberación y bendición. Luego, el 11 de septiembre, celebramos la misa de sanación y liberación aquí en la parroquia. Yo no les había podido hablar sobre estos dos eventos porque recuerden que la semana pasada no pudimos hacer el programa por la situación que hubo en la emisora y pues pero gracias a Dios pues todo se pudo reparar y pudimos hacer ahora estamos haciendo el programa en vivo para todos ustedes, mis hermanos. Pero fue una misa maravillosa también. Se sintió la presencia del Señor increíblemente grande. Hubieron grandes milagros hechos por nuestro Señor Jesucristo. La música fue espectacular, gracias al hermano Wilfredo Ortiz, que estuvo cantando para nosotros. Fue espectacular, su voz estuvo mejor que nunca. La gente que estuvo ahí recibió mucha sanación, hubo mucha liberación, hubo muchos momentos especiales para la gente, sobre todo, y estoy seguro de que los testimonios irán surgiendo poco a poco. No es algo que se espere de la noche a la mañana, pero poquito a poco he escuchado personas que se han acercado o que me han escrito por Messenger, en donde me han dicho: Padre, mi mamá, que estaba atormentada por mucho tiempo, no podía dormir por una serie de cosas que ella se sentía atormentada por
demonios y por cosas fuertes. Y por fin, después de muchos meses, de mucho tiempo sin poder dormir, ha podido descansar. Y todo pues gracias a Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que le ha dado un poquito de fuerza, liberación y paz. Así que eso fue una noticia maravillosa que la recibí por medio del Messenger. Otras personas como mi mamá, que dice que recibió un regalo bien grande de salud, de fortaleza. Ella estuvo en la misa y también pues tuvo un encuentro con Jesús. Y otras personas que se han acercado, que me han dicho: Padre, fue un momento maravilloso, fue un momento de Dios. Me sentí agradecido y bendecida y bendecido, y Dios se manifestó. Y muchos otros regalos. Y eso pues para mí es muy importante. Por eso quiero dar gracias a nuestro Señor. Por tantas cosas hermosas que hizo ese día. Por utilizarme como instrumento, porque yo no soy nada. No soy absolutamente nada. Como lo he dicho antes, soy la escoba en las manos de Dios. Simplemente su escobita. La toma, barre y hace lo que tiene que hacer. Y nada más. Eso soy yo. Y me siento bendecido y agradecido por eso, porque el Señor simplemente que me utilice como instrumento es lo único que le pido. No soy nada más. Y para mí yo creo que eso es algo muy importante, y lo bonito de servir al Señor es que podemos ser instrumentos en sus manos para ayudar a otros a encontrar la salvación. Instrumento pecador, instrumento que diga todo lo que se diga en términos humanos, pero en sus manos soy de Él y le pertenezco, y es la fuerza de Él la que me permite poder tanto hablar con ustedes como llevarles el mensaje de la palabra de Dios. Así que le agradezco con todo el corazón a mi Señor. Así que esta oración es una oración de agradecimiento y de acción de gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por la vida. Gracias por la familia. Gracias por los amigos. Gracias por la iglesia. Gracias por la fe. Gracias por el magisterio de la iglesia, por todo lo que nos das. Gracias porque tú eres un Dios verdadero, santo, vivo, real. Gracias por tantas cosas hermosas que hemos recibido. Gracias porque siempre estás con nosotros. Gracias porque eres real. Gracias porque estás en nuestras vidas. Gracias por tantas cosas hermosas. Gracias porque nos permites aprender de nuestros errores. Gracias porque nos permites levantarnos. Gracias por la salud. Gracias por la fuerza. Gracias por la fe. Gracias por todo lo que nos das, por lo que no nos permites tener. Gracias, Señor, porque eres real, porque eres santo, porque estás vivo, porque sigues haciendo milagros, porque te sigues haciendo presente en nuestra iglesia con tu amor infinito, misericordioso y real. Gracias, Señor. Gracias porque nos permites aprender. Gracias porque nos permites recibir muchas veces en nuestras vidas ejemplos de amor. Gracias porque sentimos tu presencia, tu caricia amable. Porque lo vemos en las cosas y queremos verlo en las cosas más sencillas. Gracias porque nos permites crecer, avanzar, motivarnos, sentirnos vivos contigo, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. Y ayúdanos a poder aprender más. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser trabajadores del Evangelio. Ayúdanos a llevar tu mensaje de tu palabra a todas las personas del mundo entero. Que no tengamos miedo de defenderte como nuestro único y verdadero Dios. Envía tu Santo Espíritu para que podamos tener palabras de conciencia, de sabiduría, de consuelo, de ayuda,
Envía tu Santo Espíritu para que todo lo que digamos, hagamos, sea todo guiado por tu santa voluntad, que nunca busquemos hacer lo que nosotros queremos, Señor. Envíanos tu Santo Espíritu para poder levantar nuestras manos al cielo y decirte, Señor, te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te adoramos y te damos gracias. Que nunca nos cansemos de agradecerte por tantas cosas maravillosas que nos das o que no podemos tener. Ayúdanos a ser conformes, que no busquemos nuestro propio beneficio, sino que busquemos el beneficio de nuestros hermanos y hermanas. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Enséñanos a poder ser desprendidos de las cosas materiales y estar más apegados a ti, Señor. Completamente apegados. Que seamos tus esclavos, así como nos enseñó nuestra Madre María Santísima, que desde el principio de la elección dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Queremos ser tus esclavos, Señor, solo tuyos, de nadie más. Que este mundo no nos confunda, que nada de las cosas del mundo nos aleje de ti, sino que nos encontremos en ti, te amemos a ti, te sirvamos a ti sin miedo al que dirán, sin miedo a la muerte, sin miedo a la persecución, sin miedo al martirio, sin miedo a dar la vida. Que aprendamos a decir: Señor, aquí estoy, hágase en mí tu voluntad. Gracias por todos los ejemplos de vida, de ejemplos de fe que nos has dado con los santos, de personas que han dado su vida en tu nombre, Señor. Gracias por los mártires, por los santos, por los que han dicho sí al servicio y a dar la vida por ti. Gracias por su ejemplo. Gracias por el ejemplo que nos das con nuestro Papa Francisco, hombre de Dios, del pueblo, que entiende y que vive siguiendo tu voluntad y amando al pueblo de Dios. Protégelo donde quiera que está en este viaje ahora apostólico, Señor. Protégelo y gracias por habernos enviado un vicario de Cristo que huele a oveja, que huele a servicio, que entiende lo que su pueblo necesita. Gracias por nuestros cardenales y obispos, elegidos por ti, Señor, por tu Espíritu Santo, para ser padres espirituales de las diócesis alrededor del mundo. Gracias por nuestros sacerdotes, que dentro de su servicio haya entrega, amor, y que envíes tu Espíritu Santo para que los ilumine y para que todo lo que digan sea para edificar, para construir, no para destruir. Que aunque sean débiles y aunque pequen y aunque cometan errores, sean instrumentos de edificación en tus manos, Señor. Te damos gracias por nuestras hermanas religiosas, que constituyen una base fuerte y fundamental de nuestra iglesia, con su amor, con su entrega, con su servicio. Bendice a todas las órdenes religiosas femeninas del mundo entero. Bendice a todas las hermanitas, a todas las monjitas que dan su vida, que se entregan a ti como novias tuyas, Señor, al servicio de la fe. Protege las órdenes religiosas de varones que con su oración sirven a la iglesia, entregan su vida con su pobreza, castidad y obediencia. Y bendice a nuestro pueblo. Bendice a todos los que trabajan en los ministerios, en los diferentes labores de fe en nuestra iglesia católica. Bendícelos porque dan su tiempo, talento y tesoro en tu nombre, Señor. Y necesitan de esa fe, necesitan de ese apoyo, de esa fuerza que solamente proviene de ti. Por eso, Señor, en esta tarde te doy gracias.
Gracias por tantas cosas hermosas. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú no nos faltas. Gracias porque tú eres nuestra verdad y vida. Bendícenos, fortalécenos y que nunca nos falte la fuerza de tu amor. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y todo el pueblo de Dios dice amén. Amén, amén, amén. Así que gracias, Señor. Gracias por esta oración tan hermosa. Un poquito de café. No será mucha molestia. Vamos a tomarnos un poquito de café. Gracias. Salud. Ay, qué rico está. Ese buchecito de café hacía falta, ¿verdad que sí? Gracias a todos, gracias por sus oraciones, gracias por estar en sintonía. Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? Dice que Tony Sánchez de España. Oye, hace tiempo que no te veía. Tony, mis saludos. Hombre, ¿cómo está la madre España? ¿Cómo está por allá nuestra madre España? ¿Cómo se siente? Yo espero que las cosas estén un poquito mejor por allá, por nuestra patria, la España querida. Tony, si nos puedes decir, darnos un update de cómo están las cosas por allá, sería maravilloso. Así que mis saludos para ti, para la familia, y gracias por estar en sintonía como siempre. Gracias por oírnos por medio de María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar y allá en España, que deben de estar las cosas, que espero que estén bien y que el Señor esté cuidando al mundo entero con el fin de la pandemia, que es lo que estamos pidiendo todos encarecidamente, ¿verdad que sí? Todos estamos pidiendo que esta pandemia termine para que estemos bien en el nombre del Señor. Así que bueno, pues la semana que estuvimos hablando sobre la Eucaristía nos habíamos quedado en el 1378. Tony dice que las cosas están mejor, gracias a Dios, amén. Qué bueno. Mis saludos para ti y para todos allá. En 1378 habíamos hablado sobre la Eucaristía, nos habíamos quedado en el Catecismo de la Iglesia. Bien importante que lo saquen, que lo utilicemos, porque eso es lo que estamos utilizando para hablar sobre los sacramentos. No hay mejor manera de poder hablar de los sacramentos que utilizar el Catecismo de la Iglesia Católica. Se lo recomiendo, y estamos en el punto 1378. Nos habíamos quedado en el culto de la Eucaristía. En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y vino. Entre otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. La Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía, no solamente durante la misa, sino también fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión. ¿Okay? Muy interesante este punto. El sagrario o tabernáculo donde se colocan estaba primeramente destinado a guardar dignamente la Eucaristía para que pudiera ser llevada a los enfermos y ausentes fuera de la misa. Por la profundización de la fe en la presencia real de Cristo en su Eucaristía, la Iglesia tomó conciencia del sentido de la adoración silenciosa del Señor presente bajo las especies de pan y vino, la especie eucarística. Por eso, el sagrario debe estar colocado en un lugar particularmente digno de la Iglesia. Debe estar construido de tal forma que subraye y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el Santo Sacramento. Repito, por eso, el sagrario debe estar colocado en un lugar particularmente digno de la Iglesia. Debe estar construido de tal forma que subraye y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el Santo Sacramento.
Es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su iglesia de esta singular manera. Puesto que Cristo iba a dejar a los suyos bajo su forma visible, quiso darnos su presencia sacramental. Puesto que iba a ofrecerse en la cruz por nuestra salvación, quiso que tuviéramos el memorial del amor con que nos había amado hasta el fin. Juan 13, capítulo 13, versículo 1. Hasta el don de su vida. En efecto, en su presencia eucarística permanece misteriosamente en medio de nosotros, como quien nos amó y se entregó por nosotros y se quedó bajo los signos que expresan y comunican este amor. La iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación, llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración. Con esto doy un punto bien importante y doy este sentido tan importante de que saquemos tiempo para visitar a nuestro Señor en su cuerpo y en su sangre. Miren, yo desde que me ordené sacerdote nunca olvido que una de las cosas que más me daban fuerza en mi vida como sacerdote, en mi vida espiritual, eran los momentos que yo tenía con Jesucristo Eucaristía, en el encuentro con Él, con su cuerpo y con su sangre. Y gracias a Dios le doy que en todas las iglesias donde he estado, pues es maravilloso tener la oportunidad de poder estar con Él, adorarle y dar la oportunidad de visitarlo y de estar. En Greenwich, recuerdo con mucho cariño que tanto la iglesia arriba del templo principal como la capilla que había abajo al lado de las oficinas siempre estaba abierto para que la gente entrara a visitar a nuestro Señor presente en la Eucaristía. Y era muy bonito. A mí uno de los lugares más espectaculares, y se lo digo de corazón, sobre todo para los que viven en el área de Stamford y Greenwich, para mí, de los lugares de encuentro más grandes y hermosos que tuve con Jesucristo Eucaristía fueron en la iglesia de Greenwich, cuando el sagrario estaba al lado, donde ahora tienen una imagen, me parece que la imagen de María Santísima. Yo no sé qué hicieron, pero lo tenían en un espacio al lado. Ya el obispo no quiere que esté sino está pidiendo que se mueva al centro de la iglesia del Santísimo. Y ahí yo pues hacía las veladas con el maestro, que muchas veces les he hablado. Inclusive cuando les hablé sobre la misa de sanación, les expliqué que no tuvieran miedo, y aún así hubo gente que se asustó. Hubo gente que se asustó en la misa de sanación de este sábado 11, porque hubieron gente que cayó en descanso en el espíritu, y como no entendían, pues pensaban que le había pasado algo a las personas. Pero son descanso en el espíritu, son regalitos que Dios le da a las personas para poder hablar y poder encontrarse con el Señor. Así que lo que vivieron muchas personas el sábado en que se celebró la misa de sanación fueron momentos de encuentro, momentos de gracia muy especiales para mucha gente. Así que yo digo que en todos los lugares donde he estado, Santa María, cuando estuve en Stamford, ellos tenían su capilla. La iglesia estaba abierta casi todo el tiempo, pero también tenían una capilla en el centro, en las oficinas, muy hermosa, muy hermosa para adoración, y donde se celebraba la misa diariamente. Así que también muy hermosísimo esa iglesia. Esto es en Stamford. Y después también cuando estuve en San José en Shelton, también había una capilla de adoración en el convento de las hermanas religiosas que estaban en ese tiempo. Yo no sé si está abierto o no, pero allí tenían una capilla de adoración que estaba todos los días el Señor expuesto. Y por último, cuando llegué a Santa María, fíjense, y esto lo voy a decir como compartiendo con ustedes un mensaje personal que lo recibí.
Cuando yo llegué aquí a la iglesia, y pues la iglesia es espectacularmente hermosa. Ustedes saben que Santa María, yo en mi iglesia soy su párroco y la amo, es hermosísima. Es Cristo resucitado y la corona de la Virgen es hermosísima, pero había algo que había que hacer. Yo quedé impactado muchas veces cuando yo algunas mañanas me levantaba temprano y veía gente que pasaba al frente de la iglesia y se arrodillaba. Pasando frente a la iglesia se arrodillaban, se presignaban, oraban y seguían para su trabajo. No sé ni cuántas veces vi a Domingo Torres, que Dios lo bendiga, que la semana pasada cumplió años, que Dios le dé vida, salud y fortaleza a Domingo. Domingo, yo no sé ni cuántas veces él venía, se paraba frente a la iglesia, hacía sus oraciones y después seguía a lo que tenía que hacer. Y yo me daba cuenta de que teníamos una iglesia espectacularmente hermosa, pero faltaba algo. Faltaba ese momento. Entonces comencé a hacer las horas de adoración, que las hacía por las noches, casi las mismas actividades que hacía en otras iglesias, las traje acá, pero faltaba algo, ¿no? Hacíamos la misa aquí en el salón social, y lo recuerdo con mucho cariño. Recuerdo todo, Ludovina que venía, Liduvina que pues la esposa de Domingo, que nunca faltó a misa y siempre estuvo ahí. Siempre la recuerdo por eso mismo, por ese mismo sentido de su devoción a Jesucristo y no faltar nunca a las misas y a tantos hermanos. Pero había algo, por eso vuelvo y les repito, algo faltaba. Y recuerdo que en mi segundo año, estamos hablando del 2016, conseguí a un señor que brillaba pisos y que limpiaba las iglesias y hacía todo de mi mismo nombre, Rolando de Stanford. Entonces, cuando estábamos limpiando los pisos, yo le pedía a él que limpiara los pisos de la iglesia, de la sacristía y del salón que estaba al lado. Y se los voy a decir con toda honestidad, lo he dicho antes, vuelvo y lo repito, quiero compartirlo con ustedes, que cuando ellos limpiaron un salón que había al lado, que era el cry room significa el salón de llorar, porque ese salón era donde llevaban a los niños para que cuando estuvieran llorando no interrumpieran la misa y lloraran ahí todo lo que quisieran. Además de que también era utilizado como salón de clases de catequesis, fíjense. ¿Ven? Limpian este salón y se ve vacío. Y yo seguía con la idea en mi mente de hacer una capilla de adoración. Tenemos que buscar un lugar donde se pueda hacer la capilla de adoración. ¿Pero en dónde? ¿Construir un lugar aparte? Mucho dinero. Hay que buscar la manera. Cuando yo abro la puerta, y se los digo con toda honestidad, yo sentí en mi corazón como cuando Jesús me habló en la capilla en Stanford, que me dijo: no te preocupes, tranquilo, que yo voy a estar contigo y te voy a acompañar y te voy a ayudar en tu vocación, vas a lograr ser sacerdote. Bueno, todo eso yo lo sentí que me lo habló. Vuelvo otra vez, abro la puerta y escuché su voz que me dijo: aquí quiero que se haga mi capilla de adoración. Clarito, como si me estuviera hablando así. Aquí quiero que se haga. Y yo vi el salón, lo vi el tamaño grande. Dije: ¿será posible, Señor? Aquí yo quiero que se haga mi capilla de oración. Y comencé a busqué gente, busqué planes, busqué las personas adecuadas. Dios puso todo en el camino. Todo fue perfecto. El que construyó la capilla, se le pusieron 1000 trabas porque el demonio no quería que se hiciera un lugar de adoración. Pero aún así se pudo construir. Se buscaron todos los permisos, toda la construcción. Fue contra viento y marea, pero se logró hacer. Nos quedamos cortos de dinero y ese año decidí hacer un viaje a Tierra Santa, y gracias a los que fueron conmigo a Tierra Santa, lo que logramos sacar de Tierra Santa yo se los di para que termináramos de pagar la construcción de la capilla. Y traje,
No fue Tierra Santa, y es que yo no me acuerdo cuál fue, yo creo que fue Grecia y Turquía. Bueno, fue un viaje. Lo importante fue que con ese viaje pudimos pagar lo que faltaba. Y hasta la reliquia que está en el altar, que es la reliquia de San Francisco de Asís, fíjense, yo soy muy devoto a San Francisco, fue algo celestial. Yo estaba buscando una reliquia de San Juan Pablo II, que había acabado de ser declarado santo en esos días, pero no era San Juan Pablo, tenía que ser San Francisco. Y esta persona me consigue un pedacito del huesito de San Francisco de Asís, la reliquia, con todo y certificación de que era el huesito de San Francisco, y todo por comprobado. Y cuando hice el viaje a Grecia y Turquía, conseguí la cruz de San Damiano, que es la cruz que usted ve, que se encuentra en la capilla, en la parte de atrás. Así que era completamente dedicada a San Francisco de Asís. Las imágenes de la providencia, los nichos fueron perfectos para las imágenes de la providencia y del divino niño. Todo fue perfecto, hasta el Santísimo que tenemos nosotros, acabado de hacer, de una compañía en Texas. Acabado de hacer estaba ese Santísimo y cayó perfectamente en el lugar donde tenía que caer. No había más nada que hacer. El Señor se encargó de poner todo en su lugar para que pudiéramos tener aquí en Santa María un lugar de adoración a Jesucristo Eucaristía. Y hasta hoy sigue siendo un lugar de encuentro, de milagros maravillosos. Imagínense ustedes, la presencia 1381. 1381 dice lo siguiente. Espérense que no lo escribí. 1381 del Catecismo dice lo siguiente: la presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo en este sacramento no se conoce por los sentidos, dice Santo Tomás, sino por la fe. Repito, la presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre en este sacramento no se conoce por los sentidos, sino por la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios. Por ello, comentando el texto de San Lucas, capítulo 22, versículo 19, que dice: esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, San Cirilo declara: no te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien con fe las palabras del Señor, porque Él, que es la verdad, no miente. Santo Tomás de Aquino, citado por Pablo VI en su homilía, dice también: adorote devote latens deitas, quod sub his figuris vere latitas. Tibi se cormeum totum subjicit, qui te contemplans totum deficit. Visus gustus tactus in te fallitur, sed auditu solo tuto creditur. Credo quid dixit Dei filius, nil hoc veritatis verbo verius. Adórote devotamente, oculta deidad, que bajo estas sagradas especies te ocultas verdaderamente. A ti mi corazón totalmente se somete, pues al contemplarte se siente desfallecer por completo. La vista, el tacto, el gusto son aquí falaces. Solo con el oído se llega a tener fe segura. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, nada más verdadero que esta palabra de verdad. Amén. Qué hermosísimas esas palabras, me sacan la lágrima, ¿no? La misa es a la vez e inseparablemente el memorial sacrificial. La misa es a la vez el inseparable memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor.
Pero la celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. El altar en torno al cual la iglesia se reúne en la celebración de la Eucaristía representa los dos aspectos de un mismo misterio: el altar del sacrificio y la mesa del Señor. Y esto tanto más cuanto que el altar cristiano es símbolo de Cristo mismo, presente en medio de la asamblea de sus fieles, a la vez como la víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da, que es en efecto el altar de Cristo, sino la imagen del cuerpo de Cristo. Y en otro lugar dice: el altar representa el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo está sobre el altar. La liturgia expresa esta unidad del sacrificio y de la comunión en numerosas ocasiones. Así la Iglesia de Roma ora en su anáfora diciendo: te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibamos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar en este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Amén. Así que pues, mañana vamos a seguir hablando sobre este tema tan espectacular. Miren, les digo, no hay manera de que nosotros podamos decir que el tema de la Eucaristía se puede dar en dos ocasiones, porque es imposible. Es un tema muy profundo, un tema muy, muy maravilloso. Como decimos, se me paran los pelos nada más de pensar en todo lo que acabo de leer. El regalo tan grande que tenemos, el maravilloso regalo de su presencia, de su cuerpo y de su sangre. Indigno soy yo de celebrar tan alto misterio. Y cito para finalizar, ya nos estamos acercando muy pronto a la celebración de San Francisco de Asís, que de antemano les auguro que vamos a tener la bendición de los animales el 2 de octubre, el sábado 2 de octubre a las 9 de la mañana. Vamos a tener, como todos los años, bendición de los animalitos en el parking frente a la iglesia. Si llueve, pues obviamente va a ser en el salón, pero si no llueve, va a ser en el parking de la iglesia, al frente del salón de la iglesia de Santa María. Y vamos a bendecir los animalitos el 2 de octubre. Así que 2 de octubre a las 9 de la mañana. Pero decía de San Francisco, fíjense, yo no sé si ustedes sabían, pero San Francisco tuvo la oportunidad de convertirse en sacerdote, fíjense. Y muchos preguntaron por qué no lo hizo, por qué no se hizo sacerdote si tenía todos los permisos y podría haber logrado todo lo que tenía que haber logrado. Y él decía estas palabras que me parecen muy profundas, como para finalizar el programa de hoy. Él decía: yo no soy digno de tener en mis manos a nuestro Señor en su cuerpo y en su sangre. No me siento en la capacidad de hacer algo tan grande como lo que hacen nuestros sacerdotes. Yo simplemente soy diácono, y así fue. Se hizo diácono, pero no sacerdote. Y de esto voy a hablar un poquito más cuando tengamos en octubre el programa de San Francisco de Asís, que voy a hablar un poquito de él. Como mi devoción siempre ha sido por él, voy a hablar un poquito más de él. Pero él un santo, un gran santo de la iglesia, que decían que era la presencia real del Cristo entre el pueblo en ese tiempo. Y él decía que no era digno de hacer algo como eso. Imagínense cómo nos vamos a sentir nosotros, que somos sacerdotes y que fuimos elegidos para este ministerio. Indignos somos, pero que el Señor nos utilice. Eso es lo importante, que se haga su voluntad. Gracias, Señor. Gracias por tan hermoso regalo. Muchas gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga. Mañana nos vemos en el programa de nuevo, aquí por María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en su hogar, y por medio de Facebook Live. Que Dios les bendiga, que Dios les proteja, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. De mi dolor, yo creo en Dios
en la tierra y en el cielo, más allá de todo creo en Dios. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.